¿Qué tal les va? Me llamo Najib Vallejos. Voy a acompañarlos a lo largo de este curso en el área del Internet de las Cosas a través de la placa SP32. Vamos a trabajar con diferentes plataformas y acá en la imagen tenemos un resumen de todas esas plataformas que vamos a utilizar. A través del grupo de Telegram, que es el grupo oficial de inscritos, les hemos compartido en sí el día de ayer, o bueno, en estos días, que se puedan ir instalando los diferentes elementos o diferentes programas que vamos a utilizar. En ese sentido, lo que necesitamos para hoy es el IDE de Arduino, no importa la versión 1.8.19, la versión 2, y aparte de eso, requerimos el plugin de la SP32. ¿Va? Todo eso es lo que vamos a emplear en esta clase. Les hemos dejado un, Les hemos dejado en sí un video, igual se los hemos creado el Classroom, donde estaban estos videitos para que ustedes puedan seguir el paso a paso y así enfocarnos el día de hoy íntegramente en avance como tal. ¿En qué consiste? Lo vamos viendo conforme vayamos avanzando, ¿ok? Muy bien, este es nuestro flujo de trabajo. ¿Qué quiere decir? ¿En qué consiste? ¿Cómo va? Vamos a enviar información de estos tres sensores, ¿no? Pero en general puede ser cualquier sensor. La idea principal del curso es que ustedes puedan aprender a poder captar esta información y luego esta información enviarla hacia estas plataformas IoT. Entonces, si ustedes desean en sí, si ustedes desean utilizar otros módulos como tal, no hay problema. ¿Listo? Entonces, nos decían, por ejemplo, en el grupo que no podían encontrarlo el sensor que vamos a utilizar en cuanto al V, que es el ML8511, entonces había la otra opción de hacerlo con el GUBA. No podían emplear, por ejemplo, el BMP280 que tienen el 180 o el 108, igual pueden utilizarlo eso, ¿no? Y lo único que va a variar es en las librerías de trabajo que ustedes tendrían que emplear, ¿no? En eso cambia, después es lo mismo. Ahora, ¿por qué estos tres sensores? Porque a través de estos vamos a generar a razón de unos 7 datos y al tener más datos dentro de nuestro dashboard, es decir, dentro de nuestro panel de control, vamos a poder visualizar cada uno de estos, hacer métricas con ellos en general, ¿no? Y diferentes tipos de procesos. En ese sentido, toda esta información que la va a recibir del ambiente, la vamos a enviar los datos hacia la SP32. Cualquier versión de dicha SP32. Cualquier versión que tengan, si tienen la de 30 pines, 38 pines, la no 32S, en general hay un sinfín de placas que vienen con la SP32 como tal. Esta SP va a conectar o va a enviar estos valores hacia Node-RED. Para el manejo de Node-RED, nosotros vamos a utilizar el protocolo MQTT para enviar la información. Yo puedo conectar la SP y enviarlo directamente por el protocolo UART, que es otra forma, pero el detalle del protocolo UART es que necesita tener tu USB conectada siempre a la computadora, ¿no? Para que envíe la información por ese puerto USB, lo cual no es factible. Digamos, si nosotros vamos a llevar el proyecto a otro lugar o en otras condiciones, la idea es que pueda enviar esa información a través de la red inalámbrica, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a aprender ese protocolo de MQTT para enviar a Node. Una vez teniendo toda esta información dentro del apartado de Node, vamos a generar series temporales. Estas series temporales se las van a realizar a través de InfluxDB, que es una plataforma que me permite trabajar con series temporales. ¿Qué quiere decir series temporales? Enviar datos en tiempo real y almacenarlos. En Node-RED o en Node-RED, como tal, yo puedo enviar información, pero esta información que enviamos a Node-RED no se almacena. Entonces, si yo voy a querer almacenarlo, para eso vamos a aplicar InfluxDB. Ahora, existe otra forma. Hay otra forma, por ejemplo, utilizando bases de datos relacionales, no relacionales. En el caso de las relacionales se utiliza MySQL, PHP, SAMP, WAMP o cualquier servidor. En el caso de las no relacionales podría ser NoSQL y MongoDB. Pero en este caso nosotros para poder enviar la información a la red, es decir, hacia nuestra base de datos que va a estar en Influx, no voy a trabajar con ningún lenguaje de programación extra, lo cual se va a hacer mucho más práctico y más factible. De esta parte, una vez teniendo la información en Influx, entonces, ¿para qué es esta información? Para que se quede almacenada en el lugar, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, una vez que tengamos ese valor, vamos a enviar.
todos esos datos para su visualización en Grafana. Yo puedo enviarlo, si deseo, puedo enviar la información a, puedo mostrarla directamente en InfluxDB, pero lo vamos a hacer con Grafana porque la idea principal de Grafana es que nosotros podamos visualizarlo con un acabado mucho más profesional, ¿no? Entonces, todo ese proceso lo vamos a hacer en este curso. Está especificado para trabajar un intervalo de 4 sesiones, empezando el día de hoy y terminando el día sábado, pero si requerimos una sesión extra o 2 sesiones más, las vamos a adicionar con la finalidad de que ustedes puedan entender todo el contenido que se les va a brindar, ¿no? Básicamente es eso. Y esta capacitación la estamos desarrollando desde el día de hoy hasta el día sábado. En el caso de que haya ampliación, estaríamos trabajando el día domingo y el día lunes más. ¿En qué? En el mismo horario en el cual estamos, ¿no? Ahora, si ustedes por algún motivo no pueden ingresar en algunas de las sesiones, no se preocupen que una vez que terminemos la sesión, nosotros se los vamos a subir al Classroom. Vamos a manejar dos plataformas, una que es Classroom y otra que es Udemy, ¿ya? ¿En qué consiste? En el caso de Classroom, nosotros vamos a subir todo el material un par de horas después. ¿A qué se refiere con el material? Estas diapositivas, se les va a compartir igual, en el caso de que hagamos códigos, los códigos de clase, que preferentemente es mejor que los vayan haciendo paso a paso con nosotros, porque así también van a poder hacer las pruebas en vivo y si algo no funciona, poderles dar el soporte necesario, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, se va a utilizar Classroom como repositorio principal para enviar esa información un par de horas después de culminada nuestra sesión. Después de eso, después de esta parte, nosotros cuando terminemos el curso, les vamos a subir todo esto a Udemy. Bueno, básicamente se les va a subir solo los videos de las sesiones. En sí, los videos ustedes ahorita ya los van a tener en el Classroom, pero dentro de una semana los vamos a subir recién a Udemy. ¿Por qué? En el caso de Udemy, para que nosotros podamos habilitar un curso, se necesita generar al menos ahí 5 sesiones, ¿no? No importa si la sesión por lo menos de unos 30 minutos, media hora, o bueno, 1 hora, 2 horas en general, pero tiene que haber 5 ítems. Una vez que hay esos 5 ítems, recién pasa al apartado de, en este caso pasa al apartado de validación dentro de la plataforma. Una vez que pasa la validación dentro de la plataforma, recién lo habilitan para que pueda aparecer dentro de Udemy. ¿Ok? En ese sentido, ¿qué significa? Nosotros, este video que ahorita, o bueno, esta sesión que la estamos viendo en este momento, yo se las voy a subir, ¿no? Se las voy a subir al Classroom, pero la voy a editar para que cumpla por lo menos esos 5 ítems y se pueda mandar a Udemy. Luego de esos 5 ítems, como tal, a ustedes nosotros les vamos a generar, en el curso para Udemy nos pide que tenga un pago. Entonces vamos a poner un monto de pago como tal, pero ustedes al haberse inscrito a esta capacitación, para ustedes va a ser completamente gratuito. ¿Cómo van a poder participar o cómo van a poder trabajar dentro de Udemy? Se les va a generar un cupón y con ese cupón ustedes van a poder acceder. ¿Y por qué dentro de una semana? Porque como les había mencionado, necesitamos 5 ítems y luego de esos 5 ítems teniendo en Udemy, Udemy a través de su personal de trabajo, ocupa a razón de unos 45, o bueno, de unas 48 horas, 72 horas, en validar que toda la información que estamos enviando esté dentro de sus lineamientos de comunidad, ¿no? Entonces hacen una revisión de los videos y al verificar que todo está ok, entonces directamente ahí lo tienen, ¿no? Ahora, esto que en este momento les estoy mencionando, si eso tal cual lo subo a Udemy, me van a dar una penalización y no va a habilitarlo el curso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como les había mencionado, yo se los voy a pasar todo directo al Classroom y este videito, todo lo que les mencioné hace un momento de Udemy, lo voy a recortar y lo voy a poner recién en Udemy como tal, ¿no? Básicamente es por eso. Entonces, en el caso de Udemy, una vez que ustedes ingresen, van a poder, después de canjear el cupón, van visualizando todas las sesiones o si gustan lo dejan reproduciendo en segundo plano, sea en una computadora o en un smartphone y al terminar todos los ítems les va a generar Udemy un certificado en el cual está validado la cantidad de horas de trabajo. ¿Listo? ¿Se entiende hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? ¿De momento? ¿Sí? ¿No? No, todo claro. Perfecto. Entonces, así vamos a ir trabajando. Ahora,
Esta parte más les menciono, ahorita se está grabando todo, ¿no? Entonces, esto va a aparecer en un par de horas tranquilamente, igual en el Classroom, a los que han ido ingresando recién. Este es el grupo oficial de inscritos, ¿no? Toda nuestra información, todo lo que respecte al curso, lo vamos a manejar por este grupo que se encuentra acá. ¿Listo? Cualquier duda, todo va a ser ahí. Entonces, aquellas personas que, por ejemplo, se han instalado Telegram solo por el curso, vayan y revisen, por favor, ahí está toda la información, ¿no? Hemos tratado de no generar información desde el primer día para que así ustedes puedan verlo, pero lo interesante en el caso de Telegram es que una vez que ustedes ingresen acá, van a poder acceder a todo esto porque te permite activar el historial, ¿va? Básicamente es eso. Uno, ello. Dos, ¿cómo funciona en el tema de Udemy? Para el caso de Udemy, por ejemplo, a ustedes les va a aparecer o nosotros les vamos a pasar el curso, ¿no? Un ejemplo, actualmente estamos con este otro curso que es bueno, de un curso que ya está, ya terminó, o bueno, va a terminar este viernes, que tiene que ver con el área de robótica educativa. En ese curso de robótica educativa, por ejemplo, eh, acá y están a todas sus sesiones como tal, ¿no? Entonces, una vez que ustedes completan, por ejemplo, ahorita este curso que me dice, tiene un monto de $35. Ese monto de $35, cuando a ustedes nosotros les pasemos el cupón, con el cupón van a poder acceder sin problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitan? Lo primero es, sí o sí, tener una cuenta en Udemy, ¿no? Ustedes tienen su cuenta en Udemy como tal. A ver, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Listo. Ustedes tienen aquí su cuenta de Udemy y en esta cuenta ya pueden ir a ingresar al curso, ¿no? Por ejemplo, este es ahorita el curso que, bueno, la profe se inscribió y le apareció completamente, bueno, hizo el canje, le salió completamente gratuito como tal, ¿no? Entonces ahí está todo el proceso. Entonces ustedes se les va a generar un cupón para que a través de este puedan acceder a ello, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué es lo único que necesitan entonces acá en Udemy? Solo tener una cuenta. Tienen su cuenta en Udemy, listo, nada más. Es lo único que requieren, que pueden ir creando en estos días y ya la próxima semana ya les damos nosotros el acceso, ¿no? ¿Listo? Para los que se están uniendo recién y el porqué del acceso, por favor, lo revisamos el videíto cuando ya les entreguemos el mismo. Bueno. Listo, básicamente es eso. Entonces, cualquier información, cualquier consulta, cualquier duda, vamos a manejarla para el curso a través de esta de Telegram. Este es nuestro grupo oficial para todos ustedes que están inscritos. Los grupos de WhatsApp usualmente son grupos de información y oferta académica, ¿ok? Todo lo que respecte al curso lo hacemos por este grupo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sin más, vamos de lleno ahora sí hacia eso, ¿no? Continuamos. ¿O alguien tuviera alguna consulta de esta parte? ¿No? Todo ok, ¿no? De momento. Va. Muy bien. Vamos hacia ello. Ahora sí. El contenido analítico, como les habíamos mencionado, está dividido en 4 sesiones. Dentro de estas 4 sesiones, el día de hoy trabajamos con la intro a la SP32, pero nos vamos a centrar más en el manejo de los sensores, el DHT y el BMP280. El día de mañana ya vamos a trabajar con el sensor ultravioleta, en este caso el sensor ML8511, o si tienen el GUBA pueden hacerlo con el GUBA. Al final, lo único que va a cambiar es solo en las conexiones, después la programación es la misma. Node-RED vamos a aplicar para poder hacer la recepción de los datos y MQTT para enviar la información desde la SP32 hacia Node-RED sin necesidad de utilizar un cable de conexión o un puerto para que esté conectado por ahí la SP, ¿no? Puede estar en cualquier lugar y directamente envía la información hacia Node-RED. Entonces, para Node-RED, ¿qué voy a requerir? Instalar Node-RED. Entonces, para que se pueda instalar Node-RED, nosotros requerimos utilizar Node.js. Node.js en cualquier versión. Preferentemente, siempre les recomendamos que se instale en la última versión,
porque en las últimas versiones siempre te presentan algunas características nuevas que te puedan servir, ¿no? Un ejemplo, esta última versión que ya viene de Node.js te permite trabajar con Node-RED en español, cosa que no permite en versiones anteriores. Entonces, a través del grupo, o bueno, a través del Classroom que tenemos nosotros acá, vamos a abrir ese Classroom, a través de nuestro Google Classroom, vamos a trabajar o se les va a adicionar toda esa información, ¿ok? A través de este Classroom como tal, nosotros les vamos a adicionar material. Acá va a ir apareciendo diferentes datos, ¿no? Ya les habíamos dejado el link. Entonces les habíamos pedido que descarguen las librerías que las vamos a utilizar, ¿no? Las del DHT, que son estas dos, y la del BMP 280. Esta librería del BMP que yo les estoy compartiendo está actualizada y está modificada. Al tenerla la librería, digamos, si tú la buscas en la web, la vas a encontrar, pero hay que modificar los registros para que pueda funcionarte correctamente. En este caso, en la que les estamos pasando, ya no es necesario que modifiquen nada. ¿Listo? Ya cuando estemos llevando esa parte del sensor, ahí les explico un poco más. Y aquí está lo del DHT, igual en su última versión. Dentro de esta parte les hemos dejado material de apoyo con la instalación del IDE en la versión 1.8.19, que es la que usualmente yo utilizo, y el plugin de la SP32. Acá, el día de hoy se les voy a adicionar cómo instalar y poder levantar Node, que eso necesitamos tenerlo para mañana, ¿ya? Y obviamente, bueno, en esta parte de acá, en intro, que es nuestra primera sesión, voy a agregar ya nuestras diapositivas, material de clase, en este caso nuestras diapositivas y códigos si se necesita, ¿no? Básicamente es eso. En la sesión 3, esto ya estaríamos viendo el día viernes, estaríamos trabajando con series temporales en los buckets de InfluxDB. E igual, vamos a aprender desde cómo instalarlo. En el caso de Influx, les vamos a ayudar con el paso a paso para la instalación. Es un poquito más complicado. Entonces, vamos a ir haciéndolo paso a paso junto a usted. ¿Listo? Les vamos a pasar un link de dónde descargar Influx. Entonces, solo lo descargan y el resto de instalación lo hacen con nosotros. Para la clase 4, ya cómo generar esa información que vamos a tener en Influx, que ven, como se ve aquí en la izquierda, ya visto en la parte derecha a través de Grafana, ¿no? Entonces, por eso les decía, es un acabado mucho más profesional, donde vamos a generar los procesos. Y para poder enviar la información a Grafana desde InfluxDB, se necesita JSON. Entonces, vamos a trabajar con código en JSON, que van a ver que no es muy complicado, exactamente para lo que vamos a necesitar, y listo. Y ahí les decía, ¿no? Si digamos, en estas 4 sesiones, por decirles, sobre esta planificación, la sesión 1 solo trabajamos con el DHT, no alcanzamos a verlo el BMP, lo avanzamos en la siguiente sesión y vamos yendo paso a paso. Usualmente nos movemos en base a nuestro grupo de trabajo. Y si hay consultas, ahí está el chat, o si no, directamente activan el micrófono y nos indican cualquier duda que tengan. Bueno, básicamente es eso. ¿Ok? Entonces vamos de lleno ahora a la parte de los materiales. Entre los materiales, una SP32, no importa de 30 o de 38 pines, los sensores, el BMP280, el sensor ultravioleta, el ML8511 o cualquier ultravioleta, el sensor de HT22, pero puedes utilizar si tienes el 11, no hay problema. Depende de ti si deseas el módulo o si deseas suelto, ¿no? Este de HT11 o de HT22 viene tanto de forma suelta o en un modulito. El único que cambia es en la conexión. Programación es la misma. Y un par de protoboards medianos. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de estos protoboards de forma mediana? Resulta que la SP32 como tal no encaja de forma correcta dentro de nuestro protoboard. Para eso utilizamos, o diré, no encaja en un solo proto, por eso utilizamos dos, ¿no? Entonces acá les muestro un ejemplo. Vamos hacia aquí. ¿Ah? Listo. Entonces acá, ejemplo, ¿no? Ujujú. Esto es solo para muestra, no es necesario que lo realicen. ¿Ya? Entonces, esta, por ejemplo, acá está, miren. Si yo lo conecto, la parte de arriba está habilitada, ¿no? Para poner un cablecito y demás, pero la parte de abajo ya no. Tendría que hacer soldadura. Y si esto lo conecto arriba, lo mismo, la parte de abajo libre, pero la de arriba no. ¿Qué significa? Que necesito utilizar otro dispositivo o algo para que pueda encajar en ambos lados.
Es así que yo voy a utilizar dos protos donde este segundo proto va a estar haciendo este tipo de conexión y esto va a venir acá, ¿no? Entonces así es, ahí está. Es mucho más factible, ¿ya? Así lo vamos a manejar, básicamente. ¿Por qué? Por lo que les decía, no encaja en un solo protoboard de forma correcta. No quieres utilizar dos protos, la otra opción es utilizar la Shield de la SP32. No lo pusimos dentro de la parte de los materiales porque este dispositivo no llega a todos los países. En algunos lugares incluso solo llega bajo importación. Nosotros nos situamos en Bolivia y en Bolivia no hemos visto en una electrónica donde les haya llegado este dispositivo, ¿no? Tal vez ya llegó en alguna, habría que seguir buscando, pero no llegó. Entonces, como la idea es estandarizarlo, por eso es que les hemos dicho dos protos como tal. Pero si alguno tiene este dispositivo y quiere utilizarlo, entonces puede aplicarlo. Aquí encima va la SP32 y se llama Shield porque te amplifica los pines, ¿no? Señal, voltaje, negativo. Por este otro lado, 3.3 voltios, 5 voltios y ya. ¿Listo? Entonces, puedes utilizar esto y si no llega a tu país, podemos utilizarlo con los protos medianos, que va a ser el caso que yo voy a emplear, ¿no? Y por último, y no menos importante, jumpers. Jumpers o cables de conexión. Estos cables de conexión los vamos a utilizar básicamente para lo que indica, ¿no? Para hacer conexión de nuestros dispositivos, ¿no? Vamos a ir conectando al BMP, vamos a conectar al sensor UV y también al DHT. ¿Va? ¿Tuvieran alguna pregunta, consulta o duda hasta acá? ¿Sí? ¿No? Todo claro, ¿no? Vale. Continuamos entonces. La placa de trabajo es la SP32. ¿Qué es la SP32? La SP32 en sí es un SoC que fue desarrollado por Expressive System. Nació bajo la idea de, bueno, la primera versión que salió, la SP8266. ¿Y qué es esta SP32? Es un dispositivo o es una placa de desarrollo que a nosotros nos va a permitir conectarnos al Internet de las cosas. Y al hablar ya del Internet de las cosas, en ese sentido nos va a permitir realizar diferentes tipos de proyectos a través de esto. El Internet de las cosas se refiere a cómo nosotros podemos controlar cualquier dispositivo que cuente con Wi-Fi y poderlo controlar de forma remoto a través de Internet. Por eso se llama Internet de las cosas. Las cosas se conectan a la red, ¿no? Ahora, ¿cómo es que, por ejemplo, dentro de todo el Internet, yo estoy digamos, ¿no? Yo me encuentro ahorita, bueno, estoy ahorita acá en Bolivia y quiero controlar algo de algún dispositivo en Ecuador. ¿Cómo es que yo sé o cómo sabe Internet que yo me estoy refiriendo a X dispositivo? Es a través de tokens. Tokens, identificadores como tal, que funcionan a través de la red. Así es como se genera, ¿no? Y esta SP32 es una de las placas en sí que ha revolucionado la industria y la electrónica en sí. ¿Por qué? Porque hasta antes de la SP32 existían módulos que funcionaban con Wi-Fi. Uno de esos módulos es la SP8266, que igual fue desarrollado por Expressive System. El detalle es que la SP8266 cuando nació el 2011, fue generando diferentes versiones porque primero solo nació con dos pines de conexión. Luego venía con cuatro, seis, ocho y así sucesivamente hasta llegar a la última versión, la cual es la SP8266 en su versión 12. El detalle es que, bueno, venía con Wi-Fi, pero solo contaba con un pin de entrada analógico. ¿Qué pasaba si, digamos, yo quisiera agregar más sensores analógicos? Digamos que al menos dos ya no podía hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Que en ese sentido, para poder agregar dos o hasta cuatro sensores analógicos, tenía que utilizar el ADS 1115, que es un módulo para generar multiplexación por I2C.
que te permite a través de I2C, a través de dos pines, entregarte 4 pines extra de entrada analógica. El detalle, tener que comprar un dispositivo extra. Entonces, el 2015, cuando nace la SP32 al mercado, ya suple esto, donde todos los pines de la de la SP32 pueden funcionar igual como entrada analógica. Y ahí cambia el nombre, ya no se llama pin, llega a resultar con el nombre de GPIO, que significa pin de propósito general de entrada y salida. Lo que significa que ese pin puede funcionar de diferente forma. Entrada, salida digital, salida analógica, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y se lo indica eso ya a nivel de programación, básicamente. ¿No? Eso es en sí. ¿Se entiende? Eso es básicamente ello. Entonces, ¿por qué revolucionó la SP32 al área de la electrónica en sí? Porque hasta antes de su nacimiento, todo el trabajo que se realizaba era a través de un mononúcleo, es decir, procesos a través de programación secuencial. Si yo quería hacer varias cosas, se ejecutaba parte del código, luego pasaba a lo siguiente y lo siguiente. Con la SP32 nace la dualidad, es decir, el doble núcleo. Esta SP32 viene con doble núcleo y yo puedo generar multitareas como tal. En eso ha cambiado. Entonces, es como si yo tuviera dentro de esta SP dos microcontroladores, donde en este primer microcontrolador puedo decirle si quiero que trabaje con estos pines y mi segundo microcontrolador que trabaje con estos otros, ¿no? Por defecto viene configurado el microcontrolador uno, pero a nivel de programación puedo agregar al siguiente. Entonces, ahí es donde ha revolucionado a la industria. Y gracias a eso, diferentes empresas han ido sacando sus versiones igual con doble núcleo, ¿no? Por un lado tenemos a la SP32, por otro lado, en el lado del Raspberry Pi, por ejemplo, salió la Raspberry Pi Pico, la Pico W, que igual tienen doble núcleo. En el caso de Arduino, sacó, por ejemplo, al Arduino RP2040 Connect, ahora el Arduino que ha hecho su combinación con la SP32, que es la Arduino Nano SP32, y la última Arduino que salió igual maneja doble núcleo en sí, ¿no? La que salió, bueno, hace un par de meses, ¿no? La Arduino Mate. Y bueno, volviendo al tema de la SP32, entre las características principales, Wi-Fi y Bluetooth de 4.2. En cuanto al Wi-Fi, trabaja con el ancho de banda en 2.4 GHz, que es el estándar. En cuanto a Bluetooth, se llama BLE porque trabaja con Bluetooth de bajo consumo, Bluetooth Low Energy, básicamente. Tiene un interruptor de antena, que lo podemos visualizar por este lado. Cuenta con un amplificador de potencia. El interruptor de antena es más que todo para poder amplificar un poquito más su cobertura. El amplificador de potencia y un amplificador de recepción de bajo ruido. Ese amplificador de recepción de bajo ruido permite que al trabajar con señales analógicas se puede reducir al mínimo el filtro de la señal y puedas tener lecturas mucho más precisas. Y lo que les decía, ¿no? Un microcontrolador, el cual es una extensa dual, core de 32 bits. Al decir dual, es de doble núcleo. Sensor de efecto Hall. Este sensor de efecto Hall viene dentro del núcleo de la SP32 y al igual cuenta con pines touch capacitivos. Estos pines touch, si es una SP de 30 pines, son 9 pines touch. Y si es una SP de 38 pines, 10 pines touch. Frecuencia de trabajo desde 80 hasta 200 MHz. Esta velocidad le da incluso el proceso para poder trabajar, si tú deseas, hasta con redes neuronales sin problema, por el procesamiento o el valor de frecuencia que tiene, ¿no? En ese caso trabajaría a 240 MHz, por ejemplo, ¿no? Y algo genial, que bueno, con el pasar de los años se ha habilitado igual, es el TensorFlow Lite, que es para trabajar con redes y con IA a través de microcontroladores. Una RAM de 512 KB y una memoria flash de 4 MB. Parece poco para nosotros, pero créanme que con eso hacen maravillas. Arduino, que es otra de las empresas que, bueno, la deben conocer varios de ustedes, es una de los microcontroladores que en su mayoría de sus placas tienen menor cantidad de memoria, ¿no? La estándar o la más conocida, la Arduino Uno, por ejemplo. Arduino Uno tiene 32 KB de memoria. La SP32 tiene 4 megas. Comparado a esos 32, se puede hacer maravilla.
Y hay incluso, hay impresoras 3D que fueron hechas con Arduino Uno, Arduino Nano de 16 KB. Y si con 16 KB se ha hecho una impresora 3D y hacerla funcionar, ¿qué podría hacer con 4 megas, ¿no? Entonces, básicamente a eso se va el detalle, ¿no? Entonces, acá ya vamos viendo un poco más sobre los pines de trabajo, su pinout. En el pinout tenemos lo siguiente. Los pines de poder, que son básicamente estos dos. Los voy a ir remarcando. Este de acá, como este de acá. En general, la SP32, a comparación de cualquier otra placa, funciona exclusivamente a 3.3 voltios. No funciona a 5 voltios como está estandarizado con muchas otras placas en el mercado. La SP32 funciona a 3.3. Cuando nosotros conectamos la SP32 a la computadora, a través de este puerto ingresa 5 voltios. Pero estos 5 voltios, gracias a este regulador, lo convierte a 3.3, lo cual envía esos 3.3 a todos los pines de trabajo. ¿Va? Y al estar conectado a la computadora o al estar conectado o alimentado por esta plaquita, por aquí se convierte este pin en 5 voltios de salida. ¿Listo? Se convierte en 5 voltios de salida. Es el único pin que trabaja con 5 voltios de salida. Mientras yo lo alimente por acá, ¿no? Por ese puerto. Ya lo vamos a remarcar. Mientras yo lo alimente por acá, entonces ese pin funciona como 5 voltios de salida. Si yo no lo voy a alimentar por ahí, puedo alimentarlo por ese pin como tal. Es decir, yo puedo alimentarlo igual por acá. Cuando no conecto nada a la placa, la alimentación en ese pin es voltaje de entrada, ¿no? Cuando conecto por acá, por el recuadro rosado, voltaje de salida y me da 5 voltios. Cuando no puedo dar voltaje de entrada. Se, según el datasheet, indica que, bueno, puedes soportar como una placa Arduino hasta 19 voltios, pero no es recomendable. No superen los 10 voltios como tal para hacerlo funcionar a la plaquita. ¿Ya? Y listo. ¿Qué más? GPOs se llaman así porque, ejemplo, vamos a ir a un pin en específico. Digamos, este pin. Este pin representa al PWM 36, que puede funcionar igual como MOSI a través de SPI, puede funcionar como GPO 23 o puede trabajar por SPI de bajo consumo. Otro pin, a ver que nos proporcione mayores cosas. Aquí, el pin 21 puede trabajar como PWM, SDA para I2C, GPO 21, SPI de bajo consumo. Por aquí, este otro. Puede trabajar como PWM, puede trabajar como pin de control, puede trabajar como GPO, puede trabajar como entrada. Acá tenemos los DACs, es decir, o diré la ADC, la entrada analógica, o puede trabajar como touch. Ahí está el touch número 9. A eso se refiere cuando hablamos de GPOs. Entonces, ¿qué es un GPO? Un pin de propósito general de entrada y salida, que significa que al ser GPO puede tener diferentes tipos de funciones en el mismo pin, ¿no? Yo decido a través de la programación cómo va a funcionar. Si va a ser entrada digital, entrada analógica, salida analógica, va a trabajar como pin de SPI, va a trabajar como parte de I2C, como UART en general, ¿no? Básicamente es eso. Y se llama SOC porque se llama SOC debido a que esta parte de acá es la SP32, lo que está en ese recuadro o en ese sombreado amarillo. Eso yo puedo venderlo, o lo que hace Expressive lo vende a diferentes empresas y cada empresa saca su propia versión de SP32. Por eso se llama SOC, que significa sistema en chip. Entonces, este chipcito directamente yo lo puedo vender a Adafruit y Adafruit con el chip hace su propio microcontrolador. Puedo venderlo a Raspberry, Raspberry puede hacer lo mismo. Puedo venderlo a STM32, en general a cualquiera. Y es así que al ser distribuible ese SOC, hay bastantes SP32 en el mercado. La estándar es la que vemos ahí en la imagen, la DeadKit B1, o también
la SP32 Dev Module, ¿no? Pero después, sobre esa ha salido la SP32S, SP32C3, la SP32 de Adafruit, de Sparkfun, de Lolin, de Amica en general. ¿Va? ¿Se comprende? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta de esta parte? ¿No? ¿Todo claro? Vale. Una diferencia primordial que existe en cuanto a la SP32 respecto a otras placas es que existe restricción de pines dependiendo al tipo de señal. Hay una restricción para pines digitales, hay una restricción para pines analógicos. En nuestro caso, enfocándolos a lo que vamos a ir realizando, vamos a trabajar con las restricciones en las entradas digitales. Hoy vamos a trabajar con entrada, con nuestro sensor de temperatura. No puedo conectar al sensor de temperatura, que es un sensor de temperatura digital, a cualquier pin. En las entradas tengo restricción en estos dos pines y también en este pin. En esos tres pines tengo restricción. Restricción fuerte y restricción moderada en los pines 34, 35, 36 y 39. Estos cuatro pines. En esos cuatro pines hay restricción moderada. ¿Por qué? Esos cuatro pines que están en verde, puedo utilizarlo como entrada, pero sí o sí solo con el manejo de resistencias físicas. Resulta que la SP32 cuenta con resistencias integradas. Estas resistencias integradas permiten que los pines o que tú puedas utilizar cualquier pin y utilizar la función input para el pin físico, para la resistencia interna, input pull down o input pull up. En ese sentido, yo puedo trabajar con eso. Pero esos pines de ahí arriba no están habilitados para trabajar con las resistencias internas. Por esa razón, se llama resistencia moderada porque puedo utilizarlo, pero sí o sí con una resistencia física. A eso se va. ¿Ok? Nada más. Entonces, ya saben, que yo no puedo conectar acá, digamos, a mi sensor de temperatura, yo no puedo conectarlo directamente aquí. Porque si lo conecto a este, no me va a funcionar. Me va a enviar la información una sola vez y me va a dar error. Porque tiene restricción ese pin. ¿Puedo conectarlo al 26, al 25, a cualquier otro pin? Sí. ¿No? Entonces esto les menciono porque puede que algún rato quieran hacer un proyecto, hagan todo el circuito correctamente y no les funcione. Entonces ya saben por qué es, ¿no? Dependiendo al tipo de señal, hay una restricción. Ahorita hemos visto sobre las restricciones de las entradas digitales. Restricción de entrada, pin número uno, número 3, número 2. Y 36, o bueno, 34, 35, 36 y 39. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, ¿no? No se olviden, por favor. Muy bien. Entonces, lo que había que hacer para esta sesión era instalar el plugin, ¿no? Ya tener su plugin instalado. La instalación no es muy complicada. Voy a abrir Arduino. Les hemos dejado igual un video de apoyo para que puedan instalarlo con eso. Y va de la siguiente, ¿no? A ver, acá. Ahí está, el líder de Arduino. Bueno. Ajá, ajá. ¿Qué pasó? Esto lo vamos a llevar acá. Bueno, vamos a abrir otra pestaña. Ahora sí, ¿no? Ok, ¿ya? Ahí está. Entonces, acá. Volvemos con esta parte. Ok, yo ya lo tengo instalado. Lo voy a volver a instalar una vez más para poder mostrarles el proceso de forma rápida. Pero de todas formas, recuerden que ese proceso ya lo tenemos dentro de nuestra
del videito que les hemos dejado en el Classroom, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí está. Yo la voy a desinstalar. Ok. ¿Cuál es el paso correcto? Ah, ya salió una nueva versión. Súper. Para instalar esa versión. Abrimos el IDE de Arduino. Este IDE de Arduino, cualquier versión. Puede ser la versión 1.8.19 o la última versión, que es la 2.2.3.2, si no me equivoco, o 2.3.4, que está en la página oficial de Arduino. Y en el apartado del gestor de URLs y tarjetas, mandamos este link, seleccionamos y el cuadro emergente escribimos SP32, ¿no? Lo que hice aquí. Ya. Paso 1. Sin importar la versión, voy a Archivo, Preferencias, y acá abajo, en este apartado, es donde nosotros hacemos el pegado del link. ¿Cuál link? El que se los estoy dejando acá y el que igual se los hemos dejado en el videito, ¿no? ¿Ok? Una vez que pegamos este link, le damos a OK, ahí en el apartado de gestor de URLs y tarjetas. ¿Listo? Está aquí, ¿no? Y por último, le damos al OK. Después de darle clic a OK, en la parte superior, vamos al apartado de herramientas, placa, gestor de tarjetas, y acá, ahora esperamos que cargue el gestor de tarjetas, y en esa barrita ahora, donde dice filtre su búsqueda, vamos a escribir SP32. SP32. No importa si lo hacen en mayúsculas, en minúsculas, igual funciona. SP32. Y tenemos dos opciones. La SP32, por ejemplo, Arduino ha sacado su propia versión de la SP32, la cual es la Arduino Nano SP32. Esta fue generada, o bueno, fue lanzada el año pasado en su Arduino Day. En este caso, nosotros no estamos trabajando con Arduino. Vamos a trabajar con la SP32 realizada o desarrollada por Expressive System. ¿Listo? Entonces, como vamos a trabajar con la SP32 de Expressive System, acá donde dice SP32 de Expressive System, le doy instalar. La última versión a la fecha es la 2.016. Si ustedes tienen una versión anterior, no hay problema, pero si pueden, si ya la tienen instalada, les va a aparecer a ustedes actualizar. Entonces lo instalamos, lo actualizamos. ¿Cuál es la finalidad de las actualizaciones? Que les va a mostrar las nuevas placas que han salido al mercado y que tienen la SP32, ¿no? Básicamente es eso, nada más. ¿Vale? Listo. Esto, dependiendo de la velocidad de su internet, va a tardar un tiempo en instalarlo, ¿no? ¿En qué o para qué me sirve ese plugin como tal? Es más que todo porque la SP32 se instala, o bueno, se programa por defecto con lenguaje de programación Lua. Al instalar el plugin, yo voy a poder programar esta SP32 a través de C++ mediante el IDE de Arduino, como si fuera una placa Arduino, básicamente. Para eso me sirve. Pero también, si yo quiero, puedo programar la SP32 a través de MicroPython. Puedo trabajar con C++ o MicroPython. ¿Cómo funciona? En algunas versiones de la SP32, sobre todo las versiones antiguas, para indicarle al subir el programa, el plugin, hay que presionar este botón, el bootcell. ¿Por qué? Porque a través de ese botoncito habilito la comunicación para decirle que lo que estamos escribiendo en C++ lo convierta a Lua y lo interprete el SP32. A través de MicroPython no es necesario, pero para MicroPython hay que instalar el firmware de MicroPython. En este caso, nosotros vamos a trabajarlo con C++. ¿Listo? Y ahora, ¿por qué les decían algunas placas antiguas? En las placas nuevas que están saliendo al mercado de la SP, ya no es necesario que presiones el botón, te lo sube automáticamente. Ya conforme vayamos haciendo la parte práctica, va a depender cuál de las dos tienen ustedes o han adquirido como tal. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar ahora sí con el primer elemento, el sensor de temperatura de HT. ¿Qué es este sensor? Los sensores de HT, básicamente, a ver, acá vamos a abrir un archivo para ir haciendo el circuito igual por este lado. Los sensores de HT viene en sí de Digital Humidity Temperature, que significa sensor de humedad y temperatura digital. Son dispositivos que van a permitir medir humedad, temperatura. ¿Y por qué lo hacemos lo vamos a hacer por C++? Porque
en las últimas versiones de este módulo, ya se puede detectar el índice de calor. ¿Qué es el índice de calor? Conocido también como sensación térmica. Dependiendo del proyecto que tú quieras aplicar, yo puedo trabajar, la sensación térmica es una relación entre la humedad y la temperatura, donde te devuelve un valor en grados centígrados de la temperatura actual, tomando esos dos parámetros, ¿no? Entonces, dependiendo del proyecto que yo quiera realizar, puedo aplicarlo, puedo obtener ese valor o no obtenerlo. ¿Para qué me sirve? A ver, yendo un poquito más hacia un proyecto a futuro. Yo puedo obtener esa sensación térmica y en base a mis histogramas voy a poder saber en qué horario más o menos, por ejemplo, hay mayor calor, ¿no? Mayor temperatura que se genera en el ambiente. Entonces hay mayor calor, digamos que usualmente suele ser al mediodía, ¿no? Pero resulta que en determinada temporada a las 4 de la tarde hubo harta calor. Al tener esos registros, yo puedo prevenir a la población de que use, por ejemplo, protector solar, ¿no? ¿Para qué? O de determinado valor de protector para evitar de que se aumente el nivel de aquellas personas que llegan a obtener cáncer de piel, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo lo puedo validar esa información del índice de radiación o diré del índice de calor o la sensación térmica junto a un sensor UV, ¿no? Donde ya voy a tener el índice exacto del calor en sí, ¿no? No, ¿cómo es? El índice de radiación. Entonces ya trabajaría con los dos, ¿no? Entonces nos entrega estos tres valores, les vamos a enseñar cómo en sí programarlos para poder obtener el dato en sí. Este índice de calor no lo puedo hacer en MicroPython. En MicroPython, si quiero hacerlo, tengo que hacer toda la fórmula matemática para el índice de calor. En cambio, en C++ ya viene con solo el llamado a una función. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? A través de una salida digital nos va a dar medidas con mayor precisión. Hay sensores digitales en el mercado de forma analógica. Entre uno de ellos y los más conocidos, el LM35 o el TMP36. Pero lo malo de estos sensores digitales es que pueden estar alterados por ruido externo, campo magnético, temperatura. Ahora hemos dicho que, por ejemplo, la, mm, la SP32 tiene un filtro de señal para la entrada analógica. Súper. Pero si yo trabajo con un LM35, solo me va a entregar temperatura. Si yo trabajo con un DHT, puedo tener temperatura ambiental, puedo tener humedad ambiental y puedo tener índice de calor o también conocido como sensación térmica, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ok? Por eso vamos a utilizar a este elemento. ¿Listo? Dentro de ello, entonces, existen dos módulos que son, bueno, los más utilizados dentro del mercado. Entre estos dos módulos tenemos el DHT22, el DHT11. El DHT22 es este blanquito de la izquierda, el DHT11 es el del medio. Diferencia entre el DHT22 y el DHT11, la precisión. Ahorita vamos a ver una tablita comparativa de ese par de módulos. ¿Qué más? Puede venir de forma suelta, como lo vemos acá en la imagen, o también puede venir en módulo. Puede venir de forma suelta, como también puede venir en módulo. Diferencia que de manera suelta necesitas una resistencia de 10 kiloohmios para poder hacer la conexión. En el módulo, esa resistencia bien integrada dentro del módulo, sin importar si es un DHT11 o un DHT22. Entonces, acá nosotros tenemos tres tipos o cuatro tipos de conexión, o cuatro pines de conexión. BCC, que se conecta a 5 voltios, pero algo que sucedió con la mayoría de los dispositivos es que se ha ido estandarizando, que significa que también funcionan ahora también a razón de 3.3 voltios. Este representa el BCC, señal de datos, el siguiente no se conecta, este no se conecta. Y el último es el GND. Mismos pines de conexión en la derecha. BCC, señal de datos, normalmente cerrado que no se conecta, y GND. Esto dentro del módulo está igual, solo que aquí cambia. BCC, señal de datos y negativo. Aquí, en esta parte, tienen que tomar mucho cuidado. ¿En qué? Dependiendo a su módulo, dependiendo al fabricante, genera diferente tipo de conexión.
En algunos lo pone el fabricante, por ejemplo, en la izquierda el positivo, ¿va? Entonces su conexión viene, aquí aparece positivo, derecha negativo y al medio la señal. En otro fabricante, negativo, positivo y señal. Entonces ustedes tienen que ver cuál es el que tienen en su poder, ¿ok? Sea en el DHT1122, tienen que revisar. Siempre tienen que ver la configuración de los pines, ¿no? Y vamos a probarlo. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo. DHT11. Acá está, miren, un ejemplo. ¿Ven? En este de acá, la señal está en la izquierda. Señal al medio positivo, a la derecha el negativo. En este otro, positivo, el out significa señal y negativo. Este otro de acá, de la misma forma, miren. Positivo, señal, negativo. ¿Ok? Entonces, dependiendo del módulo que tengan, siempre tienen que revisar. Si no aparece en la parte delantera, en la parte posterior de la placa, siempre va a indicar cómo está configuradas sus conexiones, ¿no? O si aparece D out, significa igual, señal, donde vas a enviar la información hacia la placa en sí, ¿no? Señal, negativo, positivo. No se olvide. No significa que si digamos yo lo conecto de esta forma, ustedes tienen que hacer lo mismo, pueden llegar a quemarlo, pueden llegar a quemar la placa. Entonces siempre tienen que, o no la placa, sino el sensor, que significa que tienen que revisar el serigrafiado de pin. ¿Se comprende? ¿Queda claro? Sí, ¿no? Característica. El DHT11 y DHT22 comenzando por el precio. Al DHT11 lo van a encontrar en un rango de $2 a $3 de forma suelta. Yo usualmente les voy a dar el precio en dólares y sobre eso lo convierten a su moneda local. Como tenemos en este momento participantes de diferentes países, sea Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, México, Honduras en general, también de Panamá y Guatemala, si no me equivoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les voy a dar en dólares y ustedes hacen la conversión a su moneda local, ¿va? De $2 a $3 así suelto. Y este otro está entre $4 y $5. Igual, así el módulo suelto. Este módulo, o bueno, este sensor ya en el modulito, en la plaquita, está entre unos 3 a 4, ¿no? Solo varía en $1. Y acá lo mismo, está entre $5 y $7 ya en modulito. Y lo único que ganan, digamos, es que si lo compran en módulo, ya no tienen que comprar una resistencia extra, sino directamente. ¿Y cómo va o por qué esos precios? ¿Por qué varía? Porque va enfocado a su medición. Rango de medición de humedad. El DHT11 solo te puede medir desde el 20 al 90% de humedad relativa. En cambio, el DHT22 puede trabajar de 0 a 100%. Medición de temperatura. El DHT11 solo puede medir desde 0 a 50 grados centígrados. En cambio, el 22 desde menos 40 hasta 80 grados centígrados. Precisión de trabajo en temperatura de HT11 tiene una precisión de más o menos 2 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Si la temperatura actual es de 18 grados, el DHT11 puede detectar 20 o puede detectar 16 grados. En cambio, el 22, lo mismo, si es 18, va a detectar 18,5 o 17,5, es mucho más exacto. Y la precisión de humedad, DHT11 más o menos 5% de humedad relativa y DHT22 más o menos 2. Entonces, por el nivel de precisión y el rango de medición, es que tiene un costo más alto el DHT22. ¿Puedo utilizar cualquiera de los dos? Sí. ¿El circuito es el mismo? Sí. ¿La programación es la misma? Sí. Solo se cambia en una línea de código. ¿Va? ¿Y qué más? Nivel de medición, o bueno, rango de medición. Puedo generar cada lectura por segundo.
una lectura por segundo en el DHT-11. En el DHT-22 puedo generar 2 lecturas por segundo. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Duda? Todo ok, ¿no? Súper, muy bien. Vamos entonces a la instalación de la librería. Descargamos las librerías del repositorio. ¿Cuál es el repositorio? Nuestro Google Classroom. En el IDE nos vamos a dirigir a Programa, Incluir librería, Añadir biblioteca.zip. Y en la ventana emergente seleccionamos la dirección donde se descargó la librería y la escogemos. Verificamos que la instalación se realizó correctamente porque tiene que aparecer este mensaje. Librería añadida a sus librerías, revisa el menú Incluir librería. Muy bien. Yo la tengo instalada, de la misma forma la voy a borrar y la voy a hacer de cero con ustedes, ¿no? Vamos a ir a descargarlo igual. Entonces, todas las librerías usualmente van al apartado de documentos, Arduino, y dentro de la carpeta de Arduino en Libraries. Entonces, acá la librería que yo necesito ¿es esta? Es esta otra. Sí, es esta, la de Adafruit. Y también de la misma forma, ¿cuál era la otra? Es la del DHT, ¿no? DHT Sensor Library, la voy a borrar. Y esta otra, la Unifield, la Adafruit, ahí está. Adafruit Unifield Sensor. Listo, esas tres vamos a instalar. Voy a mi repositorio y para descargar una librería o para descargar cualquier archivo, le dan acá al archivito y les va a aparecer esta ventana. Aquí no aparece descargas, tienen que ir a los 3 puntitos. Selecciono en la parte derecha los 3 puntitos, le doy clic y selecciono abrir en una nueva ventana. Una vez hacemos eso, ahora sí, recién aparece la flechita de descarga, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Ingresé al archivo, le di en los 3 puntitos, abrir en una nueva ventana y acá a descargar. Ya está. Ya me ha descargado al DHT. Lo mismo para el siguiente. Unifield Sensor. 3 puntitos, abrir en una nueva ventana, flechita, descarga. Ya está. Unifield Sensor. Y como ya estoy acá, descargaré igual la siguiente que voy a necesitar, la cual es la del BMP. ¿Listo? La del BMP igual vamos a generar. El, bueno, a ver, ahí nos pasa el enlace. El enlace al Classroom, Alfredo, se encuentra en Telegram. Por favor, revisen. Todo está en Telegram. En la descripción del grupo lo vas a encontrar. ¿Ya? BMP 280. Acá, 3 puntitos, abrir en una nueva ventana. Y de la misma forma, flechita, descarga. Ya están las tres descargadas, ¿no? Entonces vamos a pasar a instalarlo. ¿Ok? Va. Vamos a continuar entonces ahora sí con esa parte, ¿no? Es decir, ya hemos descargado las librerías, ahora hay que instalarlo. Para instalarlo vamos a ir a Arduino. En Arduino, por ejemplo, fíjense que ya me instaló la SP32, me aparece solo eliminar, le doy cerrar. Y para saber que lo he instalado de forma correcta, me aparece acá, si voy a herramientas, placa, SP32, y aquí aparecen todas estas, ¿no? En la última versión se han agregado más placas que utilizan la SP32. Miren, todas estas, a la fecha, han adquirido el SOC de la SP32 y para poder utilizarla, ¿no? Toditas estas. ¿Ya? Entonces, la que yo voy a utilizar es la DOIT SP32 de Kit B1, que es una de las estándares que bueno, llega básicamente a todos los países en general. Entonces la voy a buscar por acá. Chan, acá igual de Adafruit, acá está DOIT SP32 de Kit B1. Listo. Siguiente paso. Recuerden, si tienen la versión 2.3.2, que es la última, si no me equivoco, pueden hacerlo con esa, ¿no? Salgamos de dudas, ¿vale?
Voy a salir de dudas, arduino.cc, y aquí voy a revisar cuál es la última versión. Ah, ya ven, sabí. La última versión es la 2.3.2. Esta versión sí les sirve para trabajar con lo que vamos a ir haciendo. Una versión anterior de la versión 2, digamos la 2.1, 2.2, 2.3, no les sirve porque tiene problemas de compatibilidad con la librería Wi-Fi, que es la que vamos a utilizar. Pero la versión que es la última que salió esta hace unas 3 semanas, la cual es la 2.3.2, sí les sirve. ¿Ok? Sí les sirve esta versión. ¿Va? Listo. Yo utilizo esta otra de acá abajo, la Legacy, que es la 1.8.19. No, bueno, más que todo por costumbre, ya llevo tiempo manejándola. Entonces, esta la pueden instalar, por ejemplo, no necesita muchos requisitos previos, o diré muchos requisitos, como por ejemplo, con 1 GB de RAM funciona tranquilamente, sin problemas, carga rápido. En cambio, esta otra de acá necesita al menos, como mínimo, 4 GB de RAM. Como mínimo, 4 GB de RAM. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está basado en Visual Studio Code, lo que hace el completado de código. Entonces, por eso también es un poquito más pesado. En cambio, esta otra, que es la Legacy, no requiere mucho. Les recomiendo yo esta otrita, pero si gustan pueden trabajar con la última. El único que varía es, bueno, cambia su interfaz, puedes cambiarlo a un tono oscuro, te da la opción de utilizar autocompletado de código, lo único, nada más, ¿va? Y ya está. Ok, entonces ahí recuerden, la 2.3.2 sí les sirve. Si tienen la 2.3.1, la 2.2, la 2.1, la 2.0.0 que ha salido, no les sirve porque no tiene compatibilidad, daba errores con la librería Wi-Fi.h. En esta versión ya se solucionó ese problema. ¿Va? Ok, como dato importante. ¿Ya? Listo. Ahí está. Entonces, una vez tengo esto, ahí tengo una pregunta que decía cuál es el modelo, ¿no? Que se está utilizando. En un momentito les mostramos de forma física para que podamos saber cuál es el modelo que nosotros tenemos. No es siempre el mismo modelo en todos, porque puede variar dependiendo a dónde lo hayas adquirido la placa, ¿no? Pero en un momento les explicamos esa parte. Vamos a ver la parte de la instalación, ¿va? Para instalar las librerías o diré para instalarlas como tal, tengo aquí lo siguiente. Herramientas, o perdón, programa, incluir librería, añadir biblioteca.zip. Esta es la que seleccionamos, añadir biblioteca.zip. Hemos descargado 3 archivos y estos 3 archivos estaban en .zip. Entonces acá le doy a añadir biblioteca.zip, clic. Buscamos dónde se ha descargado, usualmente en el apartado de descargas o download, ¿no? Cargas. Y voy a instalar al DHT. Entonces acá está mi DHT. Si no lo encuentro, hay hartos archivos acá. Entonces ahí en la barrita escribo DHT. Y ahí va a aparecer, ¿no? Que sería este DHT. DHT.zip. DHT. Abrir. Si todo está ok, acá me va a indicar, ¿no? A ver. ¿Qué me dice, por ejemplo? No puedo encontrar el archivo porque solo decía DHT. Voy a probarlo otra vez. Incluir, administrar bibliotecas.zip. Y acá. DHT era DHT.zip, ¿no? Sería este de acá. Listo. Si todo está ok, ¿qué aparece? Librería añadida a sus librerías. Revise el menú, incluir librería. ¿Ven? Acá está. Librería añadida a sus librerías. Revise el menú, incluir librería. Voy a realizar lo mismo. Lo mismo, exactamente lo mismo para las otras dos librerías como tal. ¿Va? Programa, incluir librería, añadir biblioteca.zip. Descargas, voy a buscarlo a mi BMP y también al Adafruit Unifield, ¿no? Unifield Sensor, ¿dónde está? Unifield Sensor. Abrir, listo. Herramientas, incluir librería, añadir bibliotecas.zip y acá la última era la
del BMP 280. Abre. Ya está. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿qué me dice? Esta librería ya existe porque yo todavía no la borré, ¿no? O ya la instalé. ¿Ve? Vamos a ver dónde está. En el apartado de documentos, Arduino, libraries. Acá está la del BME, que la instalé. Y la otra que era la de DHT, ¿no? DHT Sensor Library y Adafruit Unifield Sensor. Debo tener. Acá está el Unifield Sensor. Ya están ahí las tres. Adafruit Unifield Sensor, la del DHT y la del BMP. ¿Cómo reviso? Hay dos opciones. La primera parte, aquí, cuando te dice librería instalada, y la segunda, yendo acá en la parte izquierda, documentos, Arduino, libraries, y acá la busco, ¿no? Acá tendría que aparecer. Y listo, ya está, ya lo tenemos. ¿Ok? Listo, va. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Así sería la condición o así sería la forma de generarlo con el sensor suelto. Una resistencia de 10K haciendo comunicación entre la señal y el BCC. Ahí genera un puente. En un DHT22, lo mismo, pero de esta forma, ¿no? Lo que yo voy a hacer, bueno, acá está conectado en el 32, lo vamos a conectar a otro pin. ¿Ya? Lo vamos a hacer acá. Acá tengo mi placa. Este programita que yo voy a utilizar, lo voy a emplear en todas las sesiones. Es más que todo para poder visualizar lo que se está haciendo. Nada más. No, ustedes lo van haciendo esto de forma física. Se llama Fritzing y es un virtualizador en sí de, de circuitos, ¿no? La versión de paga ya es un simulador, pero de momento esto es un virtualizador, la versión beta que la puedes adquirir en internet. Los que quieran Fritzing se los voy a dejar igual en el Classroom, la versión beta. ¿Ya? Ahí está. Y en la parte de simulador, bueno, simula solo algunos componentes o algunos elementos a nivel circuital, básicamente, de forma eléctrica y no electrónica. ¿Ya? Todavía no, la última versión solo tiene estos elementos en la versión de pago. En la gratuita no, o en el beta no te genera ese valor. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Cómo sería la comunicación con un módulo? El módulo lo voy a poner por aquí. ¿Ya? Ahí está. Señal. Out. Para no utilizar el mismo pin, a ver, lo voy a poner en el GPO. No puedo ponerlo en el 12, ¿no? Tiene errores o restricción para la entrada. Lo voy a poner en el 14. ¿Ya? Pin 14. En nuestro circuito, acá estaba en el número 32. Lo vamos a cambiar igual al 14. ¿Ya? Negativo, línea de negativo. Positivo, línea de positivo. Esta, si no, esta es la de 3 puntos. La de 38 voy a utilizar la de 30 como tal, porque es la más utilizada, ¿no? La común. Listo. Ahora sí, el número 14 les decía, ¿no? Ya está. Y por este otro lado, del BCC, lo voy a conectar hacia el 3.3 voltios. Esto háganlo de forma física, por favor. Yo lo voy a hacer igual enseguida de forma física. Y por este otro lado, hacia la línea de negativos. Puedo conectarlo a los negativos de arriba como a los de abajo. Es indiferente. Lo voy a conectar a los de arriba por conexión. ¿Ya? Va. Ya está.
Esta parte que estoy ahorita haciendo esa conexión, esto sería con el DHT22 o DHT11, ¿no? Pero si digamos tenemos este otro DHT, recuerden que la señal en este está en la izquierda y el negativo en la derecha, entonces ahí cambiaría. ¿Ya? Hasta aquí se los comparto al grupo. Ya está. ¿Ok? Vamos completo. Se los he compartido al grupo porque voy a cambiar el ángulo de cámara un momento para mostrarles cómo identificar el tipo de placa que tienen, el modelo de su placa, para que a través de eso puedan hacerlo. La sincronización en el IDE. Ya. Usualmente la estándar es esta plaquita. Esta es la SP32 DeadKit B1 de 30 pines. Existe igual la de 38 pines. Es esta otra. En lo único que varía un poquito en el tamaño y esta tiene un sensor touch extra, ¿no? Después todo es lo mismo. ¿Cómo lo identifico? En la parte trasera o en la parte posterior de la placa, en el interior, acá indica el nombre, miren. En el mío dice SP32 DeadKit B1. Ese es el modelo de mi placa. Esa es la misma en esta. La de 38 siempre va a ser la DeadKit B1. Si no aparece, como en este caso, lo puedo trabajar con la DevKit B1 o también lo puedo trabajar con la SP32 Dev Module, que es la estándar, ¿ya? Si no, entonces ustedes puede que les aparezca SP32 o SP32S o SP32 Lolin en general, ¿ya? Y si no les aparece y es así, igual de 30 pines, usualmente es la DevKit B1 pero siempre va a aparecer en alguna parte de la placa. Esto no tiene nada que ver porque en general en toditas va a decir SP32, ROM 32 y bueno, esos que son esos tres valores que ven ahí son los estándares de calidad para distribución del producto, ¿va? Nada más. Entonces, usualmente, ¿cuál es? ¿Cómo veo? En la parte trasera. Si esto está en negrito, no aparece nada. ¿Qué significa? Que es la SP32 DevKit B1. Y si no funciona con la DevKit B1, la SP32 Dev Modo. ¿Ya? No se olviden revisar la plaquita entonces. Y luego, bueno, lo conectamos dentro en nuestro proto, ¿no? De tal forma que quede así. Entonces, ¿qué hice? Yo de esta otrita he sacado su carril de negativos y positivos. Este carrilcito lo saqué. Esto lo desprendí y ya. Y para que pueda encajar, porque si no, no va a encajar. Mm, ¿Ok? Nada más. Entonces ahí ahora yo también, lo que les he pasado, genero mi conexión y continuamos, ¿no? Que era esto. ¿Vale? Pueden conectarlo como entrada a cualquier pin, recuerden, a cualquier pin. ¿Ya? Pero les recomendamos para validación, acá les estoy mostrando con el DHT22, yo lo voy a probar con el 11, luego lo voy a cambiar igual, pero para mostrarles que el circuito es el mismo, lo único que tendría que cambiar es a nivel de código, nada más, ¿ya? ¿Dónde, en qué parte del código? Enseguida lo ven. Y ya está. Cuando viene así el circuito en módulo, la resistencia integrada ya viene dentro de la placa. Cuando no viene de esta forma, tengo que agregar una resistencia, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes que esté trabajando con el sensor suelto? Sea el DHT11 o el DHT22, pero suelto, ¿sí? ¿No? Si lo están trabajando de forma suelta, tendrían que aplicar este otro circuito, ¿ya? El del módulo les he pasado ya algo. Este otro circuito aquí igual, ¿no? En el 32 sería, ¿no? O diré en el 14, ¿no? Ya.
Si es un DHT11 en módulo, lo mismo que tenemos acá. Igualito. Al pin número 14, positivo y negativo, normal. Solo revisa estas, las franjas, ¿no? Recuerda, el seriado de pines. ¿Ya? Ya está. Y pasamos a la programación. Muy bien. En lo que van completando, vamos a ir trabajando en forma paralela. ¿Listo? Yo acá en la derecha voy a generar. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se hace aquí? Ya. No estamos, estamos aquí. Ok. Como ya hemos instalado la librería, lo que vamos a hacer en este primer ejercicio es mostrar los datos de humedad, temperatura e índice de calor. Para eso, necesito añadir la librería. Para añadir la librería dentro del programa, escribo numeral o hashtag include y entre llaves inglesas escribo servo. No, es dht.h. Esa es la librería del DHT. No necesito de momento nada más. Y los datos que devuelve, sea un DHT11 o sea un DHT22, son valores con decimales. Valores con decimales. Entonces, dentro del mundo de la programación, nosotros tenemos diferentes tipos de datos o diferentes tipos de valores. Dentro de esto está los valores enteros, los valores con decimal, los caracteres, las cadenas, los bytes en general. El DHT11, como el DHT22, te devuelve datos en decimal. En ese sentido, se utiliza el tipo de dato float, el float o el double, cualquiera de esos dos. En este caso, yo puedo utilizar ambos, no hay problema. Lo voy a hacer con float. T, que va a recibir el valor de mi temperatura. Para empezar, lo declaro como cero. Float H, que mi humedad, puedo llamarle lo que yo desee. Y índice de calor. Listo. Float T, H y D, C van a almacenar la información del índice de calor, de la temperatura y la humedad del censo. Aparte de esto, de la librería DHT, voy a crear un objeto al que le voy a llamar sensor. A través de esta palabra llamada sensor, voy a poder ingresar a utilizar los datos de la librería. ¿Para qué me sirve una librería? Las librerías son fragmentos de código que te permiten simplificar el programa que vas a desarrollar. Sin esta librería yo tendría que hacer todo un cálculo de cómo es que recibe esta señal y cómo hay que cambiarlo para que lo interprete en valor de temperatura o humedad en general. Gracias a esta librería, la librería hace todo el proceso. ¿Y cómo yo ingreso a esas funciones o a esos parámetros de la librería? Gracias a la palabra sensor. ¿Puedo llamarle lo que quiera? Sí, no hay problema. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta al momento de poner un nombre? Este nombre no puede tener ñ, no puede tener tilde, no puedo ponerle, por ejemplo, sen puntito sor, por ejemplo, porque el puntito está reservado para otra cosa. No puedo ponerle coma porque igual está reservado para otra cosa. Puede tener un número, algo así, no hay problema. Puede no tener sentido, no hay problema. ¿Qué es lo que no puedo poner? No puede iniciar con un número, no puede tener un espacio, no puede tener una ñ, como les decía, ¿no? O tilde. Entonces, siempre, si nosotros podemos escribir acá en español, el programa recibe las instrucciones en inglés. Y en el inglés hay determinados valores que no existen. ¿Va? Entonces, DHT sensor. ¿Qué va a tener este sensor? Dos parámetros. El pin, ¿dónde está conectado? En el GPIO 14. Entonces, acá solo escribo 14 y el tipo de sensor. Si es un DHT11, pongo acá DHT11. Si es un DHT22, pongo DHT22. Nada más.
En mi caso, para pruebas, lo voy a hacer ahorita con un DHT11 y en la próxima sesión lo voy a cambiar a DHT22 y van a ver que igual funciona. ¿Ya? Obviamente al cambiarlo a 22 voy a tener que subir nuevamente el programa por el código, ¿no? Listo. Vamos por aquí. Una vez hecho eso, voy a mostrar la información. Todo programa dentro del IDE de Arduino cuenta con dos parámetros, el voice setup y el void loop. El voice setup es donde nosotros utilizamos el manejo de la configuración. Es decir, ahí es donde yo le voy a decir cómo va a funcionar mi GPU. Si va a funcionar como entrada, va a funcionar como salida, en general. En el loop, a ese pin que he configurado como entrada o salida, le doy una razón de ser. Es donde yo hago la programación que se va a repetir constantemente. En el setup, recuerden, configuración y en la siguiente programación. Entonces, para el setup, el sensor permite aquí ya agregar el pin. Tengo que levantar al sensor. Acá lo configuro. Sensor.begin, donde begin significa que estamos levantando al sensor. Lo estamos encendiendo en pocas palabras. Entonces acá le voy a poner un comentario. Para agregar comentarios se escribe doble barrita. Aquí iniciamos el sensor. Todo lo que esté después de esas dos barritas juntas es un comentario. Los comentarios se aplican básicamente para poder agregar notas a nuestro código. Usualmente es recomendable documentar el código para saber qué es lo que estás haciendo en estas líneas, ¿no? Ahora, si ya sabes esa parte, puedes obviarla, no hay problema. Estos comentarios no ocupan espacio en memoria. Cuando subes el programa, todo lo que está así en la barrita lo obvias como si no existiera. Nada más. ¿Listo? Y siempre con doble barrita. Si solo pongo con una, fíjense que aparece ahora en color negro. Si pongo las dos barritas, ha cambiado a color gris. Al mostrarme en color gris, ¿qué significa? Que es un comentario. Y si sigo escribiendo y ya estoy acá, ya no funciona porque solo esas barritas va para una sola línea. ¿Ya? En el void loop, T, que sería mi temperatura, ¿no? T va a ser igual a sensor punto. A través de la palabra sensor voy a entrar a la librería. El elemento o la función que me hace el cálculo es read temperatura. Listo. Esa función me devuelve la temperatura en grados centígrados. Si algún rato yo quisiera que me devuelva temperatura en grados Fahrenheit, acá solo pongo false. En nuestro caso, en grados centígrados, así más que suficiente. Humedad, sensor.read humidity. Y índice de calor, sensor.compute heat index, donde acá adentro tengo que mandar a la temperatura y la humedad para que haga el cálculo y este valor nos devuelve el dato en grados centígrados, igual. Entonces, con solo esas tres líneas, ya tengo el valor de mi temperatura, con solo esas tres líneas como tal. Ya las tengo. ¿Ok? Si yo no tuviera la librería, tendría que hacer todo un cálculo matemático que se genera a través de la librería para obtener la temperatura, la humedad y el índice de calor. ¿Va? Siguiente. Esta información la voy a mostrar en el monitor por ahora. Luego lo vamos a mostrar directamente a Now. Entonces, aquí, para habilitar el monitor serie, se utiliza la función serial con S mayúscula punto begin, donde acá se pone una velocidad de transferencia de información. Usualmente el estándar es 9600, pero la SP32 trabaja por Wi-Fi. Esa velocidad por Wi-Fi es de 115.200 baudos. En eso varía. Vamos completando, por favor. Hasta acá.
115.200, como les decía, es la velocidad de transferencia de información en baudios. ¿Ya? Esto me va a permitir habilitar el monitor serie del IDE de Arduino para poder mostrar la información como tal, lo que está recibiendo en del sensor en el IDE en sí. Para eso nos sirve. Bueno, ¿qué más? Aparte de eso, algo que tenemos, bueno, perdón, algo que tenemos que tomar en cuenta es que al habilitar el monitor serie, afecta al apartado de las entradas analógicas, ¿ok? Afecta al apartado de las entradas analógicas. Entonces, acá vamos a ver restricción de entradas analógicas. Las entradas analógicas, cuando yo no utilizo el monitor serie o no utilizo el Wi-Fi, son toditas estas, ¿ya? Acá todo lo que está hasta aquí, la vamos a llamar grupo 2 y grupo 1. ¿Listo? Todo lo que representa al grupo remarcado en el 1, es decir, todo lo que está en color verde, cuando se habilita el monitor serie o cuando se va a trabajar por Wi-Fi, que es en nuestro caso, todos estos pines ya no funcionan para entradas. Puede funcionar para salida, para lo que quieras, pero nunca para entradas analógicas. Entonces, si yo voy a trabajar por Wi-Fi, significa que solo voy a poder utilizar estos 6 pines que están en el recuadro amarillo o en el sombrero amarillo para entradas analógicas. ¿Ok? ¿Cuáles 6 pines? El 33, 34, 35, 36, 39. ¿No? 32, 30, ¿cómo es? 33, 34, 35, 36, 39. Ah, ya. Es desde acá. Desde el 32. Entonces esto viene así. Hasta aquí. ¿Listo? Esos últimos 6 pines de trabajo. 32, 30, 32, 33, 34, 35, 36 y 39. ¿Ya? Este último es el enable. No se utiliza para eso. Significa que todos estos pines que están ahorita en el recuadro verde se deshabilitan cuando programo el monitor serie o cuando lo voy a hacer funcionar por Wi-Fi, que va a ser en nuestro caso, ¿no? Entonces, para eso ya voy a utilizar solo estos 6 pines para entradas analógicas. ¿Ya? No se olvide. Lo vamos a volver a ver el tema de la restricción de la entrada en el manejo de la entrada analógica cuando estemos trabajando con el V en la próxima sesión. ¿Va? Ya está. Ya lo tengo. Entonces, ¿esto qué hace? Sensor, o le diré serial.begin, habilita el monitor para visualizar información, ¿no? Entonces, lo voy a imprimir esos valores. Serial.println y acá. Temperatura, humedad, índice de calor. Aquí hay dos tipos de impresión, print y print line. Diferencia entre print y print line. El print te va a imprimir los datos de forma lineal en una sola línea. Así te va a ir imprimir. El print line o print LN te imprime así. ¿Ya? Entonces, vamos a darle un formato de impresión. Le voy a decir por print que imprima temperatura. Lo que estoy escribiendo en comillas dobles son datos de una cadena. Las palabras, frases siempre vienen en comillas dobles. Eso es una cadena. No puedo agregarlo así directamente porque T no es una cadena. Solo puedo ponerlo si son del mismo tipo. ¿T qué es? Es un flotante. Entonces, acá, lo que yo voy a hacer, voy a poner así, T. ¿Ok? Y voy a repetir lo mismo para los demás. Les voy a enseñar luego a optimizar código porque esto se puede reducir. Pero por ahora entendamos cómo funciona. ¿Ya? Humedad,
lo mismo. H, índice de calor, ahí está. ¿Y cada cuánto va a imprimir esto? Cada segundo. ¿Por qué? Porque el sensor de HT11 funciona cada segundo. De hecho, lo voy a poner a cada segundo porque lo vamos a estandarizar. Vamos a hacer que funcione así, tanto para el de HT11 como para el de HT22. ¿Ok? Estamos estandarizando el valor. ¿Listo? Ya está. Ya lo tenemos. Ya. Este mensaje que aparece aquí, lo demás, pierdan cuidado, es de la librería que estábamos instalando y demás, que me aparece así. Cuando ya vaya a subir mi programa, va a desaparecer. ¿Ok? Entonces ahí tengo sensor, read temperature, read humidity, compute heat index de la temperatura y humedad. Y el print va a imprimir temperatura. Y al ladito va a imprimir el valor de la temperatura. Va a imprimir luego en las, como está este con, esto es LN, no es Y mayúscula, por si acaso, es L. Hay una diferencia entre la L y la I, ¿ven? No varía mucho, pero hay una diferencia. ¿Y cómo sé que he escrito correctamente? Porque se va a poner en color naranja. Y serial siempre con S mayúscula. Si yo no agregaba esto acá, podía seguir programando, subir el programa, pero no me muestra nada. ¿Por qué? Porque esto no está inicializado. Entonces hay que inicializarlo en el setup y acá abajo está lo demás en el loop. ¿Ok? Y lo voy a imprimir cada segundo. Entonces, lo vamos a subir, ¿no? Ahí está. Y aquí ya vamos a validar la placa, ¿no? En mi caso ya les mostré que era la DOI SP32 de Kit BU. Entonces, si digamos, en el mío aparece todo, y no aparece el nombre de la placa, solo está en color negro, es la Dead Module con la que funciona. Entonces ahí lo tengo. Conecto la placa, herramienta, placa, bueno, ya está la DOIT SP32 del Kit V1, el puerto, por defecto en el puerto COM 4 me aparece. Entonces subo mi programito. Voy a subirlo, lo voy a guardar. En este caso, para subírselos el código, lo voy a poner en, ¿dónde están? Acá, está en los cursos. Acá. Sesión 1, ejercicio 1. Ya está. Va a empezar a subir. Algo entonces que tengo que tomar en cuenta al momento de subir es lo siguiente. Al subir el programa, ya ahí lo tenemos, en algunas versiones ya no es necesario presionar el boot, que es este de acá, pero en otras sí. ¿Y cuándo lo voy a presionar? Cuando en la parte ahí donde está cargando, en esta partecita, aquí va a aparecer Connecting. Una vez que aparezca Connecting, recién presiono este botón que es el boot. ¿Listo? Antes no. En algunos, en esta versión que yo tengo no es necesario, pero para los que no, ahí donde dice Connecting, presionamos el botón un segundo y empieza a cargar, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, waiting, me dice, ahí es la carga, abro el monitor y ¿qué sucede? La información ya me está llegando, pero no se entiende. ¿No ven? No se entiende nada. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos configurado en 115.200 baudios. ¿Ven? Por defecto, en el IDE Arduino o en el monitor serie de Arduino, por defecto aparece el valor de 9.600 baudios. Hay que cambiarlo. Hago clic ahí y selecciono 115.000. Voy a buscar a 115.000. Acá está. Y ve, ya está. ¿Qué me muestra ahora? Miren, me dice, hay un error, está rebotando el valor. ¿Por qué? El pin de conexión. Puede que sea. A ver, lo voy a desconectar. Ahí está. Listo. ¿Qué significa temperatura, humedad, índice de calor en NaN? ¿Qué quiere decir NaN? Cuando dice NaN, quiere decir que la conexión puede que no sea correcta o no esté recibiendo de forma
el valor tal cual, ¿no? Entonces, a ver, voy a presionar el enable, que reinicie, y me sigue siendo lo mismo. A ver, vamos a revisar el pin de conexión. ¿Dónde estaba? En el número 14, ¿no? Entonces, tengo que revisar. Este del medio es mi número 14 y mi resto de conexión de revisar. Que todo esté conectado correctamente. Ya está. ¿Mm? Bueno, voy a cambiar de CAD. Cuando aparece NaN, se debe a dos motivos. Uno, que el sensor puede que ya esté con fallas o que venga con fallas de fábrica. Y la segunda, que los cables de conexión como tal no estén haciendo contacto, ¿no? Puede que por dentro uno de esos cablecitos haya perdido su conductividad, ¿no? Entonces voy a probarlo con otro cable porque el sensor en el caso mío daba normal. Pero por si acaso siempre hay que probar. Ya. Voy a modificar todos los cablecitos. Ok, ahorita revisamos circuito. Entonces, ahí está, ¿ven? Era la conexión. Por eso es que no me estaba dando bien. ¿Ven? Aquí ya me está generando, aquí ya no generó. Entonces puede que sea por aquí uno de estos cables. Ahí está. Ya, entonces, ahorita, ¿qué me está diciendo? Que mi temperatura es de 27 grados, 27,5, humedad 48, 47, se está estabilizando. Y el índice de calor o la sensación térmica 22,11. ¿No? Entonces ahí va a ir cambiando. Otra vez, creo que es este el cable que me está generando la falla. ¿O es este otro? A ver. O creo que es este. Bueno, lo vamos a revisar. Entonces, ya, está bien esta parte, pero se puede simplificar. ¿Cómo? Acá les muestro. ¿Cómo se puede simplificar esto? Hoy creo que vamos a completar con el sensor de temperatura. La próxima clase BMP, no hay problema. Y acá, a ver, cuando yo tengo esto, siempre tiene que ser de tipo entero si quiero imprimir varias cosas en la misma línea. ¿Cómo se puede reducir estas dos a una sola? Haciendo lo siguiente. Quiero que imprima junto con la T, ¿no? Pero recordemos que si yo hago esto, la T, ahorita ¿qué es? Es un flotante. Entonces, esto que está en comillas dobles es una cadena. Cadena y flotante no se pueden imprimir a la vez en el mismo símbolo o en la misma línea o dentro de los mismos paréntesis. ¿Qué hay que hacer? Este valor flotante hay que volverlo a cadena. Y para hacer eso escribo la función string y entre paréntesis lo que quiero convertir. T. Si hago eso, ahora fíjense que voy a añadir otra cadena más, digamos grados centígrados. Estoy utilizando el asterisco porque el pin de grados, por ejemplo, no lo recepciona el IDE. ¿Ya? Y voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Acá. Lo voy a reducir esto solo a 3 líneas. Y con un acabado de impresión mucho más
claro, ¿no? Humedad, índice de calor. Este va a ser la humedad, este otro es el índice de calor, y humedad está en porcentaje de humedad relativa. Listo. Lo he reducido a 3 líneas, las 6 que tenía. Y he agregado estas 3 más para verificar que se concatenen, ¿no? Entonces lo voy a volver a subir, ¿ya? A ver, ahí tenemos consultas. Ahí enseguida respondemos a ello. Dice, los cables ya están conectados. Lo hemos conectado en base a esto, ¿no? Este circuito que les había mencionado, el mismo circuito, yo lo hice de forma física. De la señal, el del medio, al pin número 14, el negativo hacia el negativo, el positivo hacia el 3.3. ¿Va? Ahí está. Entonces, esos mismos los tenía en el videito que han visto hace un momento, ¿no? Bueno, en la cámara. Ya está subido el programa. Si abro el monitor, para abrir el monitor, se hace acá en esta lupita, ¿no? Esta lupita de la parte superior derecha y ya está, ¿no? Entonces, ahorita, ¿qué me aparece? Me dice NAND. Ahí lo voy a borrar. Me sigue apareciendo NAND. Significa que uno de mis cablecitos no está haciendo buen contacto, porque hace ratito ya aparecían los valores, ¿no? Entonces, quiero ver cuál es el que no está haciendo contacto. Ya lo voy a probar enseguida. Pero fíjense lo siguiente. Ya está. ¿Qué sucede aquí? Voy a dejar de imprimir. Temperatura ya me aparece el valor, grados centígrados. Humedad ya me aparece el valor, humedad relativa. Índice de calor y lo imprime los tres en una sola línea, ¿no? Entonces, para eso me sirve. ¿Va? Este era el circuito. Estos son los datos que imprime. Obviamente a ustedes les va a aparecer otros valores, ¿no? Porque está tomando la temperatura que ahorita yo tengo acá, la humedad que tengo acá y el índice de calor en base a esos dos datos, ¿no? Entonces a ustedes les va a tomar en base a su localidad. Y este circuito que está aquí, por ejemplo, en esta que vemos aquí en la cámara, este circuito como tal, es el mismo que ustedes tienen acá. El mismo. Entonces, ¿qué les había mencionado? Yo se los voy a ir haciendo, vamos a ir completando para que puedan ir armando paso a paso. Yo se los voy a ir haciendo aquí en el virtualizador. Y ustedes tienen que seguir las mismas conexiones, pero ya con sus componentes físicos. ¿Ok? Es eso. Porque es verdad, no se logra percibir muy bien acá, ¿no? Dónde se está conectando exactamente, pero con este o con esta imagen de apoyo ya tenemos ese valor. ¿Va? ¿Se comprende? ¿Queda claro? Ahí está. Entonces, esos pines vamos a ir generándolo. Hoy día ya hemos visto una parte. El siguiente elemento, el siguiente componente, lo vamos a conectar igual sobre esto y vamos a ir creando poco a poco el circuito completo. No es necesario que ustedes lo desconecten. De hecho, déjenlo así como está, porque la próxima clase vamos a continuar sobre ese circuito aumentando lo demás. A nivel de circuito, bueno, son solo 3 elementos que vamos a utilizar, ¿no? Pero es básicamente eso. ¿Listo? Y como les había mencionado, si vamos a necesitar un par de sesiones o una sesión más en general, la vamos a adicionar porque nos vamos moviendo en base al grupo de trabajo y lo importante como tal es que ustedes puedan comprender todo el contenido en sí, ¿no? Entonces, si bien está plasmado en un intervalo de clases, si se requiere una o dos sesiones más, la adicionamos sin problema. ¿Ya? Ahí está. DHT, como les decía, con el DHT ahorita en mi imagen está con el DHT 22.
Aquí en el circuito lo tengo con el DHT11. Si lo quiero hacer con el 22, en lo único que cambia en este código es el pin, o bueno, acá ya no diría 11, sino 22. Lo vamos a hacer la prueba la próxima sesión. Se los voy a mostrar, aunque creo que aquí tengo un 22 y lo puedo hacer en este momento. ¿Verdad? ¿Dónde está? No, no lo tengo en la mano. Para la próxima sesión. ¿Ya? Ok. A ver, algunos parámetros a tomar en cuenta. Módulos de uso. ¿Listo? Acá. Este código creo que se los he pasado, ¿no? Igual este mismo código que está ahorita aquí, se los voy a subir al Classroom y ustedes van a poder verlo desde ahí, ¿no? ¿Listo? Ahí se los voy a ir generando. Con el nombre va a estar así. Y dentro de un archivo .zip. ¿Ya? Componentes, entonces, ¿qué necesitamos? Tres elementos. Si no tengo los tres elementos, no se preocupen. Igual les vamos a enseñar cómo generar valores aleatorios o simular los datos de esos elementos en sí. ¿Ya? Les voy a mostrar un, un módulo de lo que les decía del GUBA. Enseguida habilito la camarita para poder ver bien ese tema de los componentes y con eso cerraríamos por hoy. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, me indican, enseguida continúo. Ya. Ok. A ver, acá la tenemos bueno, habilitamos la cam. Muy bien. A ver. Primero, les voy a mostrar que igual funciona con el 22. ¿Listo? Para eso, esto lo voy a llevar un momento por acá. Siempre que vayan a hacer conexión de circuito, placa desconectada. Ahí tengo un DHT11, lo voy a cambiar con un DHT22. Bueno, en el DHT22 podría ser con el suelto o en módulo. El módulo no lo tengo. Ya, la próxima sesión les muestro con eso. Pero ¿qué otros componentes necesitamos? ¿Ok? Aquí, a ver, lo voy a agrandar un poquito más para que se pueda visualizar mejor. Voy a trabajar con nuestro módulo BMP, que es este otro, ¿no? Este es el BMP 280. Este BMP 280 es una versión superior al BME. A ver, creo que no se logra visualizar bien, ¿no? Le vamos a dar un, es- un zoom. Le vamos a hacer un poquito de zoom para que se vea mejor. Listo. Ahí está. Ya. Bueno. Ajá. Esto que el foco se genere de forma automática. Ya está. Muy bien. Ese es el BMP 280. Usualmente les entregan el módulo completamente suelto, pero ustedes lo pueden soldar. Del BMP 280 hay la siguiente versión mejorada, que es este otro. Este otro es el BME. Va al doble del BMP 280. El BMP 280 está en unos 2 a 3 dólares y el BMP lo encuentran entre 5 a 6. La librería de trabajo es la misma para ambas, pero en lo que varía es que el BME, a diferencia del BMP, trabaja con humedad más, te puede detectar humedad. El BMP te detecta temperatura, humedad, perdón. El BMP te detecta altitud, presión atmosférica y temperatura. El BMP te detecta esos tres datos, incluida la humedad del ambiente. Por eso, por ese dato extra es que varía el precio. Pero de manera física parecen lo mismo los dos, ¿no? ¿Eh? Ahí está, parecen básicamente lo mismo. ¿Eh? Ya. Siguiente. Si yo no puedo o no llega este elemento a mi localidad, puedo utilizar este otro. Este otro módulo es el, ahí dónde está. A ver, que le haga zoom. Mm, Ya, este otro módulo que está ahorita en cámara
es el BMP 180. La diferencia es que bueno, te va a detectar temperatura, te va a detectar presión atmosférica, altitud, pero necesita otra librería de trabajo. Tiene su propia librería, el BMP 180. ¿Ya? En eso, Vani. Nada más. El BMP, es así. Llegó primero, a ver, llegó primero el BMP 108. Ay, no se ve. Ahí está, el BMP 108. Del BMP 108, su siguiente versión es el BMP 180. Su versión superior es el BMP 280 y la versión superior al BMP 280 es el BME 280. En eso varía. Y obviamente los primeros dos se programan con una librería distinta a la de las últimas dos, ¿no? Ya está. En cuanto al valor de, bueno, el V o el sensor ultravioleta, tenemos dos opciones. Podemos utilizar el GUBA, que es el estándar, es este otro, como también podemos utilizar este. Yo les había recomendado, les habíamos pedido dentro de la lista de materiales este de acá, el cual es el sensor, el ultravioleta, el ML8511. Este otro es el de GUBA, sensor ultravioleta de GUBA, ese, ¿no? Usualmente creo que es el 8512S o directamente solo con el nombre de GUBA. En general, bueno, dependiendo del fabricante, le llama un nombre en general. Pero usualmente todos llevan el nombre de GUBA, ¿no? Está estandarizado en eso, pero el modelo puede que lo cambie. Diferencia, aquí está. Positivo, negativo, señal. Acá en este otro, yo tengo positivo, negativo, señal y enables. Entonces, en eso varían las conexiones nada más. A nivel de programa va a ser lo mismo. Este funciona exclusivamente a 3.3 voltios. Este otro funciona a 3,5 voltios. ¿Ya? ¿Y en qué varía? Precio, para empezar. Este de acá está entre unos 5 a 10 dólares y este otro está entre 2 a 5 dólares. ¿Por qué la diferencia? Resulta que esto es debido a que el ultravioleta, este te detecta tipo radiación tipo C y tipo B, y este otro te detecta tipo ABC. Esa diferencia lo vamos a detallar mucho más en el desarrollo de nuestra siguiente sesión cuando veamos el BMP y el sensor V. ¿Ya? Entonces, si es que no han podido conseguir el ML8511, pueden trabajar con este otro. Al final la programación va a ser la misma y el cambio se hace en la interpretación de los datos. Nada más. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Vamos a emplearlo la próxima sesión junto con los sensores barométricos. Entonces, el BMP 280 vemos la próxima sesión junto con el V. ¿Ya? Si nos alcanza el tiempo, hacemos igual la parte de Node-RED. Si no, Node-RED lo pasamos para la siguiente clase cuando ya tengamos todos los datos de los sensores. ¿Ya? Básicamente es eso. Y como les había mencionado, ¿no? Si digamos por X o Z motivo no puedo conseguir los módulos, igual les vamos a explicar cómo a nivel de código poder simular los datos del sensor. ¿Listo? Eso es para cuando no consigues los componentes o no los tienes. Hay una forma de solucionarlo a nivel de hardware, o diría a nivel de software. ¿Listo? Lo vemos igual la próxima sesión, no se preocupe. ¿Ok? Ya. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda que tengan de esta parte? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Todo claro, comprendido, todo bien. Súper, perfecto. Entonces, la próxima sesión, es decir, el día de mañana, vamos a continuar ya realizando el manejo
de los siguientes sensores y luego pasamos a las plataformas, ¿no? Vamos a ir paso a paso. Y si tienen consultas, dudas, igual ahí tenemos el grupo para poder darles el apoyo respectivo como tal en sí y poderles darle el soporte necesario, ¿no? Solo estén atentos al grupo, por favor, porque toda información que vamos a mandar por ese grupo que está exclusivamente en Telegram es para, bueno, fue creado para los inscritos y es exclusivamente para responder consultas, responder dudas y demás, ¿no? Y demás. A ver, ahí tengo una consulta. Dice, ¿puedo realizarlo todo con un solo proto? Recordemos que no es posible porque porque no te encajan, ¿no? Los valores. A no ser que, bueno, no es muy factible, pero se puede hacer con un solo protoboard. El único detalle va a ser este. Tendrías que hacer algo similar a esto, mira. Ahí tengo mi proto, digamos esto por acá, y esto lo tendría que poner así, ¿no? Entonces, al ponerlo esto de esta forma, acá ya lo tengo igual suelto los pines, ¿no? Entonces, por aquí a estos pines, de este otro lado, tendría que conectarlo con jumpers macho-hembra, por ejemplo, para generar la conexión ahí, ¿no? Ahí podrías utilizar uno. Pero si no, lo preferente es que utilicen dos. ¿Para qué dos? Para que sea mucho más fácil las conexiones y solo utilizar jumpers macho-macho. Pero si no, puedes hacerlo igual acá. ¿Listo? Nos damos modos, no hay problema. ¿Ok? Lo importante es que puedas lograr hacerlo funcionar y comprender todo lo que se vaya avanzando en la capacitación. ¿Va? Espero con eso haber resuelto esta duda. Va. Muy bien. Entonces, si no hay más consultas, más dudas, hasta acá estaríamos cerrando el día de hoy. Mañana, mismo link, mismo horario. Y bueno, ya realizamos lo siguiente, ¿no? Igual vamos a ir haciendo el circuito paso a paso para que podamos tenerlo todo el proceso. El video les paso en un par de horitas. Listo, tengan excelente noche y nos vemos el día de mañana para la próxima sesión. Que les vaya muy bien.